Buenos días, buenas tardes, buenas noches, fanáticos de los Philadelphia 76ers. Bienvenidos a Debate Sixers, el podcast dedicado al equipo de la ciudad del amor fraternal. Mi nombre es Martín, soy la voz detrás de @SixerArg y me acompaña Juan, quien hace lo propio con @afilados. En esta nueva edición de este podcast semanal vamos a repasar lo que ha sido una nueva semana de actividad para los Sixers. Semana positiva en cuanto a los resultados, pero que nos encendió una duda, y que es lo que nos preguntamos: ¿alcanza así? Semana de 4 partidos para los Sixers, con un récord positivo de 3 victorias y una derrota, algo que es relevante si tenemos en cuenta los rivales a los que enfrentamos, entre ellos los Brooklyn y los Dallas. Pero lo cierto también es que hay que contextualizar cada uno de esos partidos. Se jugó ante una segunda unidad de Brooklyn, un Brooklyn muy disminuido, y costó ganarle. Se le ganó bien a un buen Dallas que no contó con Porzingis, y luego se derrotó a un Oklahoma, o en primer término si vamos cronológicamente, se derrotó a un Oklahoma City Thunder, que es uno de los peores equipos de esta temporada. La única derrota en la semana fue en el primer partido, desde el último episodio de Debate Sixers, el primer partido que disputamos ante los Pelicans en New Orleans. Una derrota que duele, dolorosa, con un Zion totalmente imposible de marcar en aquella noche, y un equipo que no estuvo a la altura. Estuvo rendimientos flojos casi por todos lados, diría yo. Solamente Tobias Harris dio la talla. Después el resto de Embiid, Simmons, Curry estuvieron por debajo de lo esperado. Otra semana donde podría sonar repetitivo, de prácticamente los últimos 6 episodios, hablar de la montaña rusa de rendimientos de los jugadores complementarios a Embiid, pero es otra semana donde se vio plasmado eso, y el partido ante los Pelicans, el primero de esta semana, dejó marcado eso, y sobre todo ante una actuación floja de Embiid, y cómo los Sixers sufren. Si sufren con Embiid fuera, mucho más cuando Embiid está en cancha y no está en su mejor noche. El pívot camerunés terminó con apenas 31% en tiro de campo, lo cual es muy bajo para un equipo que vive mucho de lo que pueda llegar a ser Embiid en ofensiva, y se sintió en la derrota ante los Pelicans, donde estuvo un Zion Williamson incontrolable con 37 puntos, 15 rebotes y 8 asistencias, una verdadera animalada del hombre de los Pelicans, y fue la derrota que podemos decir impulsó esta racha positiva por la que ahora atraviesa el equipo. Juan, te presento y empezamos a hablar ya de esta semana. ¿Cómo estás? Hola Martín, un saludo como siempre a todos los que nos escuchan y nos apoyan. La verdad que creo que Filadelfia tuvo una semana positiva desde los números, pero preocupante en cuanto al rendimiento. No pudimos mantener una constante en el juego. Creo que el primer partido frente a New Orleans fue muy complicado. Joel estuvo flojo, como bien mencionabas vos, pero bueno, permitime agregarte que Curry tuvo otro partido nefasto, con 0 puntos, 3 rebotes, 3 asistencias, un poco no en concordancia con lo que nosotros veníamos hablando en episodios anteriores. Estos Sixers que de pronto juegan muy bien y de pronto juegan muy mal, y no solo de manera individual, sino que colectivamente. A veces sucede que son varios los jugadores que tienen un pico muy alto y un pico muy bajo. La verdad es que empezamos flojos en esta semana, si llamamos semana a la semana de Debate Sixers, ¿no? Y creo que después frente a Oklahoma en el segundo partido ganamos bien, se imponía ganar bien, era una obligación para nosotros ganar. Un Oklahoma City que jugó con una plantilla que no alcanzaba el promedio de edad de los 21 años. Si uno repasa los nombres del quinteto titular de Oklahoma, se va a dar cuenta la falta de experiencia de esos chicos, y fue lógico que Filadelfia pudiera ganar el partido con cierta comodidad. Sacó una diferencia muy importante en el primer cuarto, y en el último, ya con el partido prácticamente finalizado, pudo estirar y finalizar 117-93. Unos Oklahoma City que están haciendo una locura, por lo que Hinkie en algún momento fue quitado de su puesto por la NBA directamente, me parece. Darius Bazley
Aleksej Pokusevski, Moses Brown, Theo Maledon y Luguentz Dort. Cuando uno vio esa alineación, dijo acá Filadelfia va a tener que ganar y va a tener que ganar bien. Y de hecho fue un partido donde no tuvimos a Tobias Harris, que descansó, de eso vamos a hablar más adelante, está con algunos inconvenientes físicos, pero bueno, fue una linda oportunidad para jugadores como Cormax o Thybulle, que fueron titulares, y Cormax particularmente lo hizo muy bien con 20 puntos y 4 rebotes. Joel Embiid volvió a un buen rendimiento con 27 puntos y 9 rebotes, y Simmons, siempre aportando un poquitito de todo con 13 puntos, empezó de alguna manera a mejorar su producción ofensiva. Hay que destacar del partido contra Oklahoma que Cormac se tiró 10 triples. No recuerdo un jugador de Filadelfia tirando tantos triples en los últimos años. Y la verdad que estuvo relativamente certero porque encestó un 40%, que es un muy buen porcentaje para cualquier tirador. Y fue importante su aporte. De hecho fue el segundo máximo anotador del equipo aquella noche ante Oklahoma. Que bueno, también... tiene esta cuestión que vos decís, un equipo joven, un equipo que apuesta al futuro pleno, con más de 30 picks en los próximos drafts, que incluso ha anunciado la contratación del argentino Gabriel Deque en los días pasados, y que hoy no usa jugadores de experiencia. De hecho, el meme era que no jugaba Al Horford por viejo. En la descripción de la transmisión decía entre las bajas aparecía Al Horford y al costado decía un All, porque es mayor, muy mayor para este equipo. Entonces era una victoria puesta, un número puesto, lo ganó bien Filadelfia, pero bueno, tal vez era la más obvia de las victorias de esta semana ante este equipo de Oklahoma. No debería haber sufrido Filadelfia y de hecho no lo hizo. Tuvo una buena actuación el equipo de Doc Rivers, que ya después sí, encarando la segunda mitad de la semana, por así decirlo, tuvo dos rivales de peso, por lo menos en los nombres. Enfrentó a Dallas Mavericks, que también fue un rival duro, un rival con un Doncic de 35 puntos, pero que no, de 32 puntos, perdón, pero que pudo hacer poco ante Embiid. Otra vez Embiid volviendo a mostrar su nivel de MVP con 36 puntos, un 93% de la línea de libres, tirando 15 tiros libres, no es que tiró 3, 4, no, tiró 15 tiros libres y metió arriba del 90%, una verdadera animalada para cualquier pivot, te diría. Y Embiid lo hizo una vez más porque anda por esos números habitualmente, y encima con una actuación monstruosa de 36 puntos, de 7 rebotes, de un robo, y en esta ocasión sí viene acompañado por gran parte del quinteto titular, porque Curry, si bien no sumó muchos puntos, supo ser el tercer máximo anotador en algún momento del equipo, sumó 8 puntos pero estuvo certero desde el triple. Lo mismo para Danny Green, que sumó 6 puntos y fueron solamente desde la línea de 3. Tobias Harris aportó su granito de arena, Simmons también coqueteando con la triple decena una vez más, incluso desde la banca Cormax entró bien, Milton tuvo buenos rendimientos. Fue un partido dentro de todo bastante redondo, teniendo en cuenta la jerarquía del rival. De hecho, Filadelfia gana los 3 primeros cuartos y en el último lo pierde por apenas un punto de diferencia, que son los 18 que le termina sacando en el partido al conjunto de Texas. Interesante el partido frente a Dallas, también para ver un poquitito algunos ex-Sixers como Josh Richardson, JJ Redick, Trey Burke también, que parece que encontró su lugar ahí en Dallas, sobre todo la temporada pasada, con rendimientos importantes, y con Bobby Marjanovic, que se reencontró con su viejo amigo Toby. Yo creo que Filadelfia obviamente aprovechó a Embiid, pero lo que más destaco es la cantidad de minutos de juego del equipo. Creo que ninguno superó los 30 minutos, y eso es muy importante. También es cierto que ante la ausencia de Porzingis, Filadelfia encontró un buen nicho ahí para poder explotar, y de todas maneras era un triunfo necesario, porque acá esto es partido a partido. Muchos están especulando con que el primer puesto del este va a significar no cruzarse a Milwaukee Bucks, por ejemplo, hasta la final de conferencia. Así que dicen que Filadelfia y Brooklyn están peleando en realidad por eso. No creo que sea tan así. Es más, si me apuran, no sé si Milwaukee termina siendo el cuco que uno pensaría que es. Creo que Miami puede ser una piedra en el zapato de más de uno.
y no descarto a Boston porque si llega a colarse, ¿quién quisiera una primera ronda con Boston? Creo que nadie, por el potencial de las estrellas que tiene Boston con Brown, con Smart, con Tatum, la verdad que yo pasaría de ellos. Filadelfia tuvo un partido bastante bueno, sobre todo en el segundo parcial, que le permitió sacar una ventaja bastante contundente al entretiempo, 60 puntos entre los dos primeros cuartos, no es algo para despreciar. Y bueno, Dallas fue un rival que en definitiva no estuvo tanto a la altura. Discrepo un poco con vos porque no sé si fue un rival de fuste. Es más, creo que ningún rival esta semana fue de fuste porque ya hablaremos del partido contra los Nets. No tuvieron a sus estrellas, solo jugó Kyrie. Y Filadelfia se complicó, y se complicó solo. Hubo partidos, hubo momentos en los que se complicó el equipo solo, teniendo partidos cómodamente ganables o ganados. Cuando uno ve una diferencia de 22 puntos, de pronto una racha de rival, un run de 15-0 y a otra cosa, a disputar de nuevo el partido, a que vuelvan a jugar en Embiid cuando ya parecía que estaba con el hielo en las rodillas. Creo que ganamos bien, en definitiva, pero con un sabor amargo que se terminó de potenciar en el cuarto partido frente a Brooklyn. Para cerrar lo que fue el triunfo ante Dallas, es cierto que por ahí no es el mejor Dallas, un Dallas sin Porzingis, pero yo creo que es un equipo con buenos nombres, séptimo en el oeste hoy en día y que puede tranquilamente ser protagonista en los playoffs, sobre todo porque tiene un jugador determinante como es Luka Doncic. Si bien puedo coincidir que no es tal vez el mejor rival o no es un rival top 3 de ninguna de las dos conferencias, no es ni Filadelfia, ni Brooklyn, ni los Bucks en el este, no es ni Utah, ni cualquiera de los dos equipos de Los Ángeles o Phoenix en el oeste. Son equipos que están por encima de Dallas, pero creo que de lo que era la semana era de lo más exigente, sobre todo teniendo en cuenta que Brooklyn viene en una temporada, podemos decirlo así, como pisando el freno, o con el freno a mano puesto sería el concepto, e igualmente ha ganado más que la mayoría en la conferencia de este, salvo Filadelfia, y que en el día, este partido se jugó el día miércoles. Ha complicado a los Sixers, ha complicado con un equipo que era un equipo B de Brooklyn, sin Harden, sin Durant, sin Griffin, sin Aldridge, 4 de los 5 titulares afuera, y que terminó encima complicándolo con una tercera formación, podríamos así decirlo, porque eran los suplentes de los suplentes los que le terminaron haciendo la noche complicada a los Sixers en ese último parcial, para que Embiid y compañía se lleven la tercera victoria de forma consecutiva. Un partido donde yo decía el otro día, no lo hice el minuto a minuto en las redes sociales, pero sí lo vi obviamente, aprovechando que era en transmisión de ESPN. Al otro día hice el comentario como que se vieron las dos caras de Filadelfia toda la temporada. Un equipo que cuando está bien y está en un clima cómodo y todo le sale, es un equipo que te pasa por arriba, o por lo menos te gana bien. De hecho, dominó el partido contra Brooklyn los primeros 36 minutos. Terminó con ventaja de 10, si no me equivoco, entró al último parcial. Y después Brooklyn, en un momento que se desenchufa por completo Filadelfia, se termina metiendo en partido y generando dudas desde el rendimiento, obviamente, una vez más, de que si este equipo con suplentes pelea, ¿cómo podemos hacer para competir cuando estén todos los activos disponibles? Sí, creo que los Nets, la alineación que presentó, podemos decir que claramente no es la mejor, pero me parece que si fuese un quinteto titular de cualquier otro equipo de la NBA, no es tampoco un equipo flojo. Estamos hablando que tiene a Kyrie Irving, a Shamet, que la verdad lo llevo en el corazón porque me encantó. Me dolió muchísimo el traspaso cuando se hizo a Clippers. Un centro entrado en años como DeAndre Jordan, que peleó muchísimo con Embiid, y un juego demasiado físico, sobre todo al principio, y eso la verdad me generó un poquitito de temor, porque se estaba andando y duro, bajando bastante. A ver, Brooklyn tiene armas como para complicarnos. Tenemos algunos puntos a favor. Nosotros tampoco cerramos con Harris porque estaba con algunas molestias, aparentemente, según dijo Rivers. Lo notó que estaba cojeando un poquitito y dijo, no, mejor no lo arriesgamos.
Fue muy bueno lo de Embiid con 39 puntos y 13 rebotes, pero también preocupante porque por momentos ponía alguna cara, algún gesto de dolor se le podía ver. Está jugando un poco limitado, creo que fue el mejor partido para él en cuanto a triples desde la vuelta de la lesión. Él había comentado en la semana cuando le preguntaron, che, ¿por qué estás tirando 1 de 14 en triples? Y dijo, bueno, la verdad es que estoy utilizando un aparato en las piernas que me comprime el flujo de sangre. La verdad que las piernas se me cansan demasiado rápido y tengo que hacer ajustes en la mecánica de tiro. Y por suerte parece que o bien le dejó de ajustar o se estaba sintiendo mejor o por fin descubrió cómo tiene que tirar mientras sigue utilizando esta protección. Joel con 39 puntos y 13 rebotes también solamente en 33 minutos es algo para valorar. Pero también en contraposición volvemos a ver a Curry con 5 puntos, a un Danny Green con solo 7 puntos y sin aportar demasiado en otros rubros. Con lo cual, Filadelfia la verdad que termina siendo una moneda al aire. Un partido que era para brindar y celebrar faltando 8 minutos. Terminamos complicándonos y pidiendo la hora y que por favor cobren algún tiro libre para nuestro lado, que esto, que el otro, que aquello. Y bueno, importante es el tema de la cantidad de intentos de libres que estamos teniendo. Cuando volvió Embiid, vos lo mencionabas hace un ratito, no solo porque tiene un gran porcentaje él, afortunadamente, sino porque genera muchísimo. Y poder ganar puntos fáciles, este equipo lo va a necesitar ahora y sobre todo en etapa de playoff. Los tiros libres es algo para marcar, porque este partido se termina resolviendo desde la línea de libres. Y la curiosidad es que en los últimos minutos Filadelfia le dio la pelota todo el tiempo a Simmons, sabiendo que no es su especialidad, lejos está de serlo, la eficacia de las líneas libres, pero teniendo en cancha a Embiid, un jugador de 90% que tuvo esa noche justamente 90% de eficacia, Danny Green que tuvo que tirar también 2 tiros libres en el tramo final y los metió a los 2, pero igual se la seguían dando a Simmons peligrosamente y equivocadamente, creo yo. Si en un desenlace cerrado, si hay alguien a quien no le tenés que dar la pelota es a Ben, porque donde lo cortan muy probablemente termine sumando 1 de 2. Lo cierto es que fue, creo, si no me equivoco, 4 veces a la línea Simmons en ese tramo final, o tiró 4 libres en realidad en el tramo final y terminó encestando, si no me equivoco, 2 de esos 4. Terminó el partido con un 62% de libres, pero es algo que habla también de lo que un poco remarcás vos como moneda al aire. Parece que Filadelfia muchas veces es como que entra en un momento donde se nubla totalmente y le cuesta tomar decisiones lógicas o inteligentes. Una decisión lógica e inteligente es no dársela a Simmons cuando están en el momento que están cortando, que el rival está cortando con libres. Teniendo a Danny Green en cancha, creo que incluso Fabricio Berto estaba comentando el partido para la televisión, dijo lo mismo, dijo, estaba Danny Green en cancha y se la dieron a Simmons, teniendo a Green un hombre de experiencia y buen tirador de la línea de libres. Esas son las cosas que uno se le pone los pelos de punta con los Sixers, la toma de decisiones erróneas que tienen en momentos importantes de los partidos. Lo positivo, creo, no sé si lo único positivo, sonaría duro decir que lo único positivo es la victoria, pero sí es muy positivo haberle ganado al principal rival en esta lucha por el 1, que como bien remarcabas vos, el que quede 1 es como que dice, bueno, listo, Brooklyn y Bucks, o Sixers y Bucks, mátense entre ustedes, nos vemos en la final. Sería una cosa más o menos así, aunque obviamente no hay que descartar a unos Celtics en un cruce de semifinales de conferencia, porque van a ser un rival muy duro, están en un momento de gracia, en una racha importante que llevan y van a ser rivales complicados, como lo han sido siempre en toda postemporada, pero da la sensación que el que se quede con el 1 de la conferencia toma esa postura, listo, mátense entre ustedes, nos vemos con el que sobreviva en la final de conferencia. Entonces en ese contexto fue una victoria muy importante ante Brooklyn. Y lo otro positivo es la actuación del Big Three, por así decirlo, de los Sixers. Embiid, actuación monstruosa a nivel MVP. Harris con sus problemas físicos pero anotando 26 puntos y por momentos llevando también las riendas del juego, con mucha efectividad en el perímetro. Y Simmons en su salsa. 17 puntos, 9 asistencias, 3 robos, una tapa, haciendo un poco de todo. El Simmons que nos gusta, con 54% de efectividad de tiro de campo, el que queremos ver, no el que está pagado y que
anda como deambulando por la cancha, que es activo en defensa y que está protagonizando también los ataques. Entonces yo creo que en esas cuestiones tenemos lo positivo de Filadelfia. Y además con el valor agregado de haber ganado la serie en la temporada regular 2-1 frente a Brooklyn, que esto nos va a garantizar tenerle alguna ventajita más en el mano a mano contra ellos. Quiero decir que ninguno de los 3 partidos se enfrentaron ambos equipos con el máximo potencial. El primer partido fue el partido 9 de la temporada, apenas comenzada, y de hecho Brooklyn no puso a ninguna de sus estrellas. En el segundo partido jugó Harden, pero no jugaron ni Durant ni Irving, y ahora en el tercer y último partido jugó solamente Irving y no jugaron ni Durant ni Harden, con lo cual la realidad es que todavía no podemos comparar un equipo con el otro. Es un detalle, un dato de color. Y que se hubiera sido importante haberme ido fuerza antes de la postemporada, a ver qué tanto potencial tiene Brooklyn ante un buen equipo defensivo como Filadelfia, y qué puede hacer Filadelfia ante un equipo con tantas estrellas como los Nets. Hubiera sido interesante verlo, pero no se pudo y habrá que esperar si nuestros caminos se cruzan en postemporada. Al margen de esta semana de 3 victorias y una derrota, nosotros decíamos al principio, cuando hacíamos la presentación de este capítulo, nos preguntábamos si alcanza así. Y lo decíamos no solamente por el rendimiento, que es algo que ya estuvimos debatiendo de cada uno de los partidos, sino también por el estado de forma física que tiene el equipo. Un equipo que recuperó a Embiid después de varias semanas fuera de la cancha, pero que hoy Embiid parece no estar al 100%, o por lo menos el otro día ante Brooklyn se lo notó por momentos. También creo que tenía un poco de fastidio por el juego físico que le propuso Brooklyn, pero también se lo notó que no estaba al 100 del todo. Tuvimos a Tobias Harris con su problema en una de sus rodillas, que lo hizo, como dijo Doc Rivers, renguear, él usó el otro término, lo hizo renguear y no estuvo en el cierre del partido, porque estuvo sentado en la banca mientras se definía ese encuentro. Y entonces eso nos hace preguntarnos, ¿cómo vamos a llegar a los playoffs? Porque estos partidos que nos quedan no son muchos, pero sí van a traer un desgaste importante, sobre todo si los Sixers se proponen el 1 de la conferencia como un objetivo, y podría obligarnos a llegar a la postemporada con un físico bastante disminuido, en un equipo que en su historia reciente ha sufrido constantemente el tema de los problemas físicos. Sí, quedan 17 partidos para los playoffs, y la verdad que lo que se viene a corto plazo, si uno no quiere mirar la totalidad, es bastante complejo, porque hay un partido frente a Clippers, después el más suave podría ser frente a los Warriors, y después vienen unos 3 partidos seguidos frente a Phoenix Suns, que es la sensación esta temporada de la NBA, y 2 seguidos frente a Milwaukee de visitante, jueves 22 de abril y sábado 24 de abril. Me preocupa un poco Embiid porque claramente no está al 100%, y además hay algo que me preocupa de él en particular, y es que cuando yo pensaba que había madurado y que esta temporada él estaba alimentándose bien, descansando y enfocado de otra manera, veo que hay algunas jugadas donde abusa de su fuerza y de manera innecesaria la vuelca. Creo que el otro día frente a Brooklyn fue por una jugada de Showtime que terminó cayendo medio, y contra Boston, y me voy a encargar de buscar esa jugada y después de la publicación del podcast la voy a compartir. También hubo una volcada para mí innecesaria, donde tranquilamente podría haber sumado 2 puntos sin hacer ese movimiento tan brusco que puede generar alguna lesión, y ya está tocado. O sea, no es necesario. Con el historial de lesiones que tiene, viniendo una lesión bastante complicada en una rodilla, que es, creo, una de las partes más importantes para un deportista de elite, sobre todo para un camerunés que mide 2,10 metros y pesa bastante, más de 2,10 metros, me parece que debería replantearse algunas jugadas. Harris, bueno, lo dijo Rivers el otro día frente a Brooklyn, no lo hizo jugar al cierre porque lo vio medio mal de una rodilla, la rodilla derecha es en particular. Una rodilla que le viene trayendo algunos problemas. De hecho, lo obligó a perderse el partido, como hablábamos, contra Oklahoma, el partido número 53 de la temporada. No es un jugador de perderse partidos, solamente tuvo algunos problemitas por
por la situación del coronavirus, si no me equivoco, entre fin de febrero y principio de marzo. Pero bueno, es un jugador de 28 años, joven, y la verdad que es de los que más minutos tiene en el equipo. Y si está tocado y dijo que está ahora día a día a ver si puede jugar o no puede jugar, a mí no me extrañaría que se pierda algún partido de los que vienen, más que nada por una cuestión de protección. Y hay que sumar un tercer factor, que es George Hill, que si bien lo vieron en la cancha el otro día frente a Brooklyn tomando algunos triples y que está bastante bien, no lo quieren arriesgar, me parece prudente, pero no deja de ser una incertidumbre. ¿Cómo se va a acoplar con sus nuevos compañeros? ¿Va a entrar directamente, faltando 5 partidos, y va a tratar de encajar con un equipo que pretende ganar el campeonato? La lesión que tuvo George Hill la padeció Doc Rivers también en su época de jugador, y dijo que sabe perfectamente lo que es. Tener una fractura en un dedo es muy complicado. No tanto por el tema de tomar un triple o tomar un intento al aro, sino porque uno utiliza mucho las manos para marcar, para una intercepción de pelota, y si la mano o el dedo no está fuerte, la recaída es inevitable. Entonces, nos paramos en estos 3 jugadores que son muy importantes, son Harris, Embiid y Hill, y decimos, bueno, si ellos ya están tocados, algún otro que pueda llegar a tener algún inconveniente físico, ¿cómo le va a afectar a Filadelfia? Un equipo que no tiene jugadores en exceso, al menos de los que uno diría, bueno, estos son para pelear el campeonato. Si ya estábamos hablando en episodios anteriores que podríamos quedarnos cortos porque quizá no nos reforzamos tan bien como otros rivales, ¿qué pasa si tenemos algún inconveniente de lesión? Es bueno el planteo que propones, y es cierto que cualquier contratiempo físico encendería las alarmas al máximo en los Sixers. No es una plantilla preparada para sufrir la baja de ningún jugador, te diría, sea quien sea de los 3 que nombraste, Embiid, Harris o el mismo George Hill, que todavía no ha llegado a debutar con el equipo. Si llega a tener una recaída sería un golpe importante, por más que aún no hayamos visto qué puede aportar para los Sixers, porque creemos nosotros que como suplente, saltando desde la banca, puede ser una buena adición para esta plantilla. Es algo que creo yo en estos 17 partidos deberá manejar muy bien Rivers, tema de descansos, tema de rotaciones. El otro día ante Oklahoma no jugó Danny Green, creo que fue el primer partido que faltó Danny Green en la temporada, pues incluso es uno de los pocos que ha jugado aquel ya recordado en el tiempo partido donde los Sixers solamente tuvieron 7 jugadores activos y un octavo que se tuvo que vestir de jugador nomás para que se pueda disputar ese encuentro. Y el otro día recién descansó por primera vez, tuvo su primera ausencia. Yo creo que será algo que Rivers tendrá que tener en cuenta mucho, sobre todo en este tramo final de la temporada. Pero también ahí entra lo que decía hace un rato: cuánto le interesa a Filadelfia el hecho de quedarse con el 1, cuánto está dispuesto a arriesgar, está dispuesto a quemar las naves, como se dice ya desde temporada regular, desde el tramo final de la temporada regular, o con el fin del objetivo, que es el anillo, empieza a cuidar un poco el equipo. Cierto que vienen semanas durísimas: Clipper, Warrior, Phoenix, los Bucks, Atlanta aparece en el horizonte también, que hoy por hoy es uno de los mejores equipos del este. Y ya después un poco que merma la exigencia, pues se vienen los Spurs, se viene Chicago, se viene Houston. Van a ser en mayo rivales un poquito más tranquilos. 2 veces contra Orlando, vamos a jugar contra los Pistons. Es como que es pasar abril tal vez, y ya después mayo, que van a ser las semanas finales, te va a permitir un poco más jugar con la rotación del equipo. Pero hay que pasar a abril, y con Filadelfia y la salud de sus jugadores nunca se sabe. Tocamos madera y esperamos que no pase nada, pero siempre tuvimos alguna cuestión en los últimos años. Pocas veces pudimos disfrutar de un buen Embiid y un buen Simmons jugando juntos en postemporada. Si no fue una fractura en la cara de Embiid, fue una lesión en la espalda de Simmons en la burbuja. Siempre hay algo que complota contra los Sixers y no los deja disfrutar de sus mejores jugadores en el momento preciso.
Cerramos este nuevo episodio de Debate Sixer. Recordá que nos podés seguir en las redes sociales. Nos encontrás como @SixerArg y @Afilados. Muchas gracias por estar del otro lado. Hasta la semana que viene.